Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en El Heraldo Televisión. Vamos con más información. La pobreza en México disminuyó 7.6% entre el 2020 y el 2022. A decir del Coneval, en este periodo el número de personas en situación de pobreza pasó de 55.7 a 46.8 millones. Es decir, una reducción de casi 9 millones de personas que salieron del umbral de la pobreza multidimensional, como lo cataloga el Coneval. Es decir, es una reducción importante. Sin embargo, muchos de estos se quedaron también se quedaron sin servicios de salud, sin cobertura social. En 6 ámbitos de cobertura social, cerca de 30 millones de personas se quedaron sin esta atención. Es decir, qué bueno que salen 9 millones de mexicanos de la pobreza. Es un logro, sin lugar a dudas, impulsado por los programas sociales, por el aumento en los salarios, por las remesas históricas que siguen llegando al país. Pero por el otro, qué mal que en términos de educación, de cobertura de salud y de muchas otras cosas, el país no haya avanzado, sino al revés. Vamos a decir de los expertos, esta reducción en la pobreza en México es en gran medida pues gracias a los programas sociales, ya les decía, los programas asistencialistas del gobierno del presidente López Obrador. Aquí le presento un reporte más ampliado de mi compañera Feli Carnaya. La encuesta nacional de gasto en los hogares, ENIG 2022, arrojó que la población de la Ciudad de México que vivía en pobreza moderada o extrema se redujo en 21%. En 2018 era del 30% y para 2022 se redujo a 23.8%. Lo que significa más de 500,000 personas que ya no se encuentran en esa situación. La ENIG, además, revela que la desigualdad también se redujo en 21%. Estas reducciones se obtuvieron gracias a los programas sociales del gobierno federal y local. En este 2022 no solamente se recuperó la caída del ingreso que hubo respecto a 2020, que ya tenía, el impacto de la pandemia, sino que inclusive es la pobreza más baja que la de ingresos que la que teníamos en el 2018. Entonces, y además es mucho más baja. Para el Consejo de Evaluación estaba en 47%, sube al 50% en 2020 y actualmente está en 42%. Entonces, realmente fue una súper recuperación de los ingresos porque ahora estamos mejor de cómo llegó la ciudad cuando inició este gobierno. Dicho por los expertos, la Ciudad de México se ha convertido en un laboratorio de políticas sociales. Lo que aquí nace se extiende al resto del país. Luego de la pandemia por COVID-19, las oportunidades de desarrollo siguen creciendo. Desde la CEPAL planteamos la necesidad de no solo la reactivación, que ya en muchos países se ha producido, no solo la recuperación, sino que planteamos un horizonte de recuperación transformadora. Es decir, no se trata de volver al punto en el que nos alcanzó la pandemia, sino de aprovecharla como una extraordinaria oportunidad para un viraje transformador, un viraje que impulse nuevos y más profundos cambios. Al respecto, la secretaria del Bienestar del Gobierno Federal, Ariadna Montiel, señaló que la capital del país es uno de los ejemplos a nivel nacional de la ejecución de los programas sociales. Estamos muy contentos que la Ciudad de México ha avanzado en su sistema de protección social. Yo podría asegurarles que es la entidad de la República que mayor protección social le brinda a su población. Debemos de estar todos muy orgullosos porque este ejemplo se debe de reproducir. Refirió que en el país 8.9 millones de personas han dejado la condición de pobreza durante el 2022. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, apuntó que los datos reflejan la eficiencia de los programas que se implementan en la ciudad, reafirmando que el compromiso del gobierno es social. Esto, como se dice ahora, no lo digo yo. Esto lo dice el INEGI. Esto lo dice la CEPAL, esto lo dice el Coneval, esto lo dice Evalúa Ciudad de México, con metodologías diferentes, porque los indicadores de los que parten los mecanismos de evaluación local y federal son distintos,
porque el INEGI lo que nos ha presentado son encuestas, y porque la CEPAL tiene una visión latinoamericana en sus instrumentos de medición, con estas metodologías que son todas diferentes, de todas maneras llegamos a la misma conclusión. Con la estrategia de la Cuarta Transformación hay más bienestar social en la Ciudad de México y en el país. Feli Carnaya, Heraldo Media Group. Y justamente sobre estos datos, el presidente López Obrador ya se pronunció al respecto, calificó como una baja histórica esta del número de pobres que hay en México. Escuchemos cómo lo dijo. Hay, desde luego, una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el INEGI. Hay menos pobreza y menos desigualdad. Esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno. Y ayer el Coneval reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno.